damos la bienvenida a este evento, esta sesión desayuno, y nos da mucho gusto, tanto a Claudia como a mí, presentar al licenciado Sandro García Rojas, que es director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sandro ha sido uno de los pioneros y de las personas más importantes en todo lo que tiene que ver con prevención sobre lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y temas relacionados como extinción de dominio, etcétera, desde hace ya varios años a través de distintas dependencias públicas como es la Procuraduría General de la República, el SAE y ahorita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la idea es platicar un poquito acerca de todos los procesos nuevos de certificación que está implementando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tanto para oficiales de cumplimiento como para auditores externos, y que definitivamente, al menos a nivel Latinoamérica, pero bueno, incluso a nivel Estados Unidos, es un tema de vanguardia y es un tema de que busca prácticamente profesionalizar al sector. Bienvenido, Sandro, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para mí es, como siempre, un honor, un placer poder acompañarles en estos eventos. Si les parece, y para poder hacer fácil, digamos, y lo más ameno la charla, me permitiría pues iniciar enfatizando algunos puntos que creo que son importantes, sobre todo respecto a un tema específicamente que nos tiene pues al sector financiero y a las autoridades del sector financiero en boga, que es el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento y de auditores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ustedes saben que a partir de la reforma financiera de enero de 2014 se implementaron diferentes acciones o medidas para fortalecer propiamente la supervisión de algunas entidades financieras a través de sus autoridades, específicamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En los últimos años ha habido un auge del tema de prevención del lavado de dinero y alguna vez lo hemos platicado. Marcos, por ejemplo, ha sido particularmente impulsor de la idea que el tema del compliance, del cumplimiento, del oficial de cumplimiento, más que ser un oficial que atienda un tema de cumplimiento, que pareciera que es como un policía que tiene que estar detrás de las diferentes áreas operativas, dándole un checklist a ver si estás cumpliendo o no. Desde el nombre, ¿no? Oficial de cumplimiento se oye como a... Yo conozco a algún buen colega que un día lo nombraron de la noche a la mañana oficial mayor en una entidad donde había seguridad, o sea, era la Secretaría de Seguridad Pública. Y cuando esa noche que lo habían nombrado, tuvimos la oportunidad de cenar y yo le pregunté, oye, ¿cómo te sientes que ahora vas a ser el oficial mayor? Y me decía, es que no me imagino siendo el jefe de tantos policías, ¿no? Le dije, no, no vas a ser el jefe de tantos policías, por ser el oficial mayor, ¿no? El oficial mayor ve otras cosas, ve temas de dineros, ve temas de finanzas, de administración, en fin, la palabra oficial no nos ayuda. Y en un tema de cumplimiento tampoco necesariamente nos suma. Por eso agradezco particularmente la invitación para comentar este tema, este tipo de temas, esto que está en boga de la certificación, por supuesto a NADE, particularmente a Claudia, a Marcos, para poder estar con ustedes. Yo no comeré mientras ustedes lo hacen, y ya cuando ustedes pregunten trataré de comer, si se puede, un poco de fruta. Entrando un poco en materia, les puedo decir que este es un tema, y algunos podrán fruncir el ceño, es un tema de percepciones. ¿Y a qué me refiero con ello? Cuando comenzó el tema del lavado de dinero en nuestro país, que fue hace algunos años, la verdad es que no necesariamente teníamos todos el mismo entendimiento de la misma figura. Cuando hablamos del tema del lavado de dinero, como cuando hablamos del tema de la corrupción, no necesariamente estamos concibiendo el mismo fenómeno desde la misma perspectiva. Yo tengo un cuento que a veces narro
de una señora que está esperando salir en un vuelo. Imaginen ustedes un aeropuerto en Estados Unidos y la señora está esperando salir en su vuelo y de pronto le anuncian que su vuelo está demorado 3 horas, 3 largas horas. La señora lo que hace es ir a una tienda, compra un libro, uno de estos bestsellers, y se compra una caja, una bolsa de galletas. Está decidida literalmente a sentarse, a leer el libro y a comerse una que otra galleta de vez en vez. Se sienta en una banca, al lado, a 2 lugares, está un señor, toma su libro, las galletas están en medio, y entonces la señora toma una galleta, empieza a masticar su galleta, a leer su libro, y el señor que está al lado sentado, imaginen que fuera el caso de Claudia y de un servidor, en medio está la bolsa de galletas, toma una galleta el señor que está al lado y se come la galleta. Y la señora se le queda viendo como diciendo, pásale, ¿no? No se te antoja otra. Y entonces sigue leyendo, como si nada hubiera pasado. Ella toma una galleta y el señor sigue leyendo su libro y toma otra galleta. Entonces la señora empieza a sentirse medio indignada, medio atropellada, pero en algún momento dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya aquí nos acabaremos la bolsa de galletas. Por cada 2 que toma ella, él toma una. Para no hacer ese encuentro largo, cercana ya a la hora para poder abordar el avión, se da cuenta que queda una galleta. Y ella dice, a ver, ¿qué va a pasar con esa última galleta? ¿La va a tomar el señor? ¿Me la como yo? Toma la galleta el señor, la parte y le ofrece la mitad, ¿no? Y ella prácticamente le arrebata esa mitad, así como de, con qué poca cara, ¿no? Se come la galleta, agarra sus cosas y se para corriendo porque tiene que ir corriendo a la sala de abordaje donde ya anuncian la última hora para la entrada. Entra rápidamente al avión con la bolsa y la bufanda, etcétera. Se sienta en el avión, cierran el avión y ella está acomodando, tiene que acomodar su libro. Está un poco enojada, ¿no? No le cayó bien el escenario del señor abusivo come galletas. Y para no hacer ese cuento largo, cuando va a acomodar su libro, se da cuenta que dentro de su bolsa está la bolsa de galletas. Es decir, las galletas que se habían estado comiendo eran las del señor, no las de ella. Esto tiene diferentes reflexiones. Si lo quisiéramos llevar a un plano filosófico, a veces creemos que las cosas son desde una perspectiva, cuando no lo son. A veces estamos conviviendo con personas en entornos, con parejas, con amigos, etcétera, donde cada quien tiene una perspectiva distinta de lo que está viviendo y los dos viven una misma realidad. Al final, creo que el cuento da para mucho, pero lo que me parece que es rescatable para efectos del ejemplo, así que tiene que ver con galletas, con el tema de la certificación, es cómo estamos percibiendo desde los diferentes ángulos fenómenos o problemas que eventualmente nos están siendo comunes. Y uno de los puntos quizás que yo resaltaría sería si todos estamos entendiendo la problemática y si todos estamos percibiendo la problemática desde un mismo ángulo, que ese es el punto. Desde la Comisión Nacional Bancaria de Valores yo les podría decir, es muy variopinto el universo, el escenario de las entidades a las que regulamos, supervisamos. Cuando nosotros vamos a visitar un banco, pues el banco lleva al menos 20 años preparándose para esto. Lleva 20 años creciendo, evolucionando. Hay bancos que tienen 500 personas encargadas del tema de compliance, de análisis financiero, las microunidades de inteligencia dentro de los bancos. Hay bancos muy robustos en estos temas. Sin embargo, podemos ir a una SOFIPO, una Sociedad Financiera Popular, o a una sociedad de ahorro y préstamo, las OCAPs, una unión de crédito, que no son sino escenarios gigantescos de una tanda cualquiera, ¿no?
las tandas que se organizan entre los amigos, los colegas. Yo estoy inmerso en una tanda desde hace muchos años que no sé realmente quién la organiza. Lo que sí sé es que hay que llevarle el dinero a un peluquero, eso sí lo sé. Y que cada 15 días hay que irle a dejar, son 1,000 pesos por quincena. No es una tanda cualquiera. Y la verdad es que nunca ha fallado y siempre ha sido extraordinaria. Si nosotros analizáramos la figura jurídica, déjenme decirlo así, de la tanda, o la figura financiera de la tanda, los primeros números a los que les toca, digamos, la tanda, están prácticamente pidiendo un crédito. Y los últimos números están ahorrándolo. De tal suerte que cuando te toca en los últimos números tu dinero, lo que hiciste fue ahorrarlo, y en los primeros números lo que hiciste fue generar un crédito. Este movimiento lógico, pareciera inocuo, pareciera muy sencillo, cuando lo traspolamos a macrofinancieras, cuando lo traspolamos a escenarios como las uniones de crédito, las sociedades de ahorro y préstamo o crédito popular, las OFIPOS, las multisofomes, ¿no? Las SOFOMES, sociedades financieras de objeto múltiple, que tienen, al día de hoy, tenemos cerca de 3,500 registradas en la CONDUCEF. SOFOMES que se dedican a arrendamiento, crédito o factoraje financiero. Pues se vuelve un galimatías el tema de la supervisión, porque evidentemente yo como supervisor, y me pongo en la posición de los auditores, por ejemplo, o de los especialistas consultores en la materia, no puedo darle una misma asesoría a una SOFOM que a una SOFIPO, que a una unión de crédito, que a un banco, que a un centro cambiario, una casa de bolsa, una casa de cambio, un transmisor de dinero. ¿Por qué? Porque no viven realidades parecidas. Aunque están inmersos en un mismo sistema, no viven realidades parecidas, de tal forma que mi supervisión no puede estar basada en los mismos elementos. Y curiosamente la norma les obliga a todos a lo mismo. Prácticamente el tema del manual, sistema, estructuras internas, es decir, oficial de cumplimiento y comité de comunicación y control, a reportar las operaciones que ustedes conocen bien, relevantes, inusuales, internas preocupantes, cheques de caja, montos totales, los diferentes tipos de reportes, evidentemente a capacitar a su personal, a mandar un informe de auditoría. Es decir, los requisitos per se parecían ser los mismos, pero la verdad de las cosas es que revisar un informe de auditoría de uno y de otro es abismalmente distinto. En este orden de ideas, lo que planteó la reforma, la comisión, a través de la reforma financiera, fue al menos tener un piso uniforme, al menos tener un escenario lógico de entendimiento de una serie de elementos que nos fueran comunes. Y eso lo íbamos a lograr solo a través de una certificación. Una certificación a través de la cual los oficiales de cumplimiento, auditores internos o externos, que enviaran el informe de auditoría a la Comisión Nacional Bancaria de las entidades, y demás profesionistas, ahí se abrió el cajón desastre, se certificaran en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Qué temas poner en la certificación? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles eran particularmente riesgosos? ¿Cuáles eran particularmente obligatorios? Fue todo un tema, ha sido todo un tema. Deben ustedes saber, les comparto, la certificación ha estado elaborada principalmente por 3 instituciones que yo resaltaría. Primero, el Banco Mundial. El Banco Mundial ha diseñado las partes del proceso para poderle dar a ese proceso 2 o 3 ingredientes que nos parecen importantísimos. 1, objetividad. 2, transparencia, que es muy importante el tema de la transparencia, porque en algún momento alguien preguntaba, oye, ¿qué pasaría si el día de mañana el primo, el hermano, el hijo del secretario de no sé qué nos llaman y nos dicen, oye, pues está buscando una chamba y le piden que esté certificado, no sé si hubiera forma, ¿verdad? A ver si nos ayudan a que fulanito se certifique. Teníamos que blindar el proceso porque ese blindaje le iba a dar credibilidad. Si no teníamos credibilidad, el proceso iba a servir prácticamente para nada.
Y número 3, que era muy importante, que el estándar estuviera a un nivel que no resultare tampoco de postdoctorado, donde nadie lo iba a pasar, o lo iban a pasar solo los que lo elaboraron, pero tampoco que quedara en un nivel de parvulitos, es decir, que tampoco quedara en un nivel donde prácticamente a partir de ahí habría que hacer muchas otras cosas más para la especialización. Entonces entendimos que una cosa era poner un piso, un firme, un común denominador, si quieren, de infelicidades, porque ahí están, se debaten, ¿no? Los bancos dicen, oye, no, más duro, y los centros cambiarios te dicen, oye, no seas gacho, no le pongas tanto, ¿no? Un común denominador de entendimientos para que todos los que estuvieran certificados, a partir de ahí, pudieran construir la especialización específica. ¿Y a qué me refiero? Los auditores, por ejemplo, los colegios de contadores, nos insisten mucho, oye, es que las auditorías en materia de prevención de lavado de dinero no pueden ser hechas por otros profesionistas más que por nosotros los contadores. ¿Por qué es esto? Pues porque ya nos dan sus razonamientos. Bueno, si tú quieres a partir de aquí hacer una especialización y llevar las auditorías para contadores, especialmente en materia de prevención, constrúyelo. Construye la certificación en la materia, vamos implementándola, es decir, esto no, creo que sí llegó para quedarse, pero no para quedarse como está. Me parece que deberá irse moviendo. Y a la luz de esto, bueno, pues además del Banco Mundial, el Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación Superior, que como ustedes saben tiene pues no solamente una metodología, una historia, sino también un prestigio importante. Ellos nos han ayudado a construir a través de diferentes comités. Es todo un mundo, para quien no lo conozca. La verdad es que ha sido una experiencia enormemente grata, satisfactoria, muy cansada, porque se generaron 4, 5 o 6 comités, por decir algunos. Un comité de especialistas determinaba qué era lo que le queríamos preguntar al sustentante. ¿Qué le íbamos a preguntar? ¿Con qué contenido le íbamos a preguntar? El segundo de los comités, si este perfil referencial estaba bien integrado y eventualmente cuál era el perfil de los especialistas que debían sentarse a preparar las preguntas. Después otro más integrado por especialistas para elaborar las preguntas. Otro más para evaluar si cumplían o no con los requisitos del comité número 1 y así sucesivamente. No, créanme que no terminaría contando las anécdotas de estos comités. Evidentemente no pudimos repetir entre unos y otros comités de especialistas y tuvimos todo un escenario de dificultad porque pues tampoco hay tantos especialistas en nuestro país como para decir vamos a sentarnos y hacer esta tarea. De tal suerte que les puedo decir ya estamos listos y bueno, la tercera institución por supuesto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Banco Mundial, Ceneval y Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estamos listos, ha iniciado ya, ustedes no sé si lo sepan, se publicó en la página de la comisión 3 documentos importantes. Primero, el calendario a través del cual se establecieron las fechas obligatorias para los diferentes sectores. ¿Por qué sector empezar con el examen? Pues con el sector bancario, casas de bolsa, bancos y SOFOMES reguladas. Ellos son los primeros que deberán certificarse. Para ellos, la convocatoria se publicó en el mes de mayo, se inició a partir del 1 de junio y tenemos 560 lugares para los que se quieran certificar en esta primera, digamos, ronda. Más o menos son 120 los obligados entre centros, perdónenme, entre casas de cambio, de bolsa, bancos y SOFOMES regulados. El resto es para auditores y demás profesionistas. Hasta el viernes, el corte que habíamos hecho, llevábamos 280 ya inscritos. Vamos bien, nos quedan 2 semanas prácticamente. De tal forma que creemos que vamos a llegar sin duda, es decir, ya los obligatorios ya están inscritos. Y con mucho agrado hemos visto que muchos auditores y que muchos oficiales de cumplimiento de otras entidades, incluso que no tienen que ver con el sector financiero,
se han inscrito para realizar el examen. ¿Cuándo es el examen? El 29 de agosto, el sábado 29 de agosto. ¿En qué consiste el examen? Bueno, termino con el tema del calendario. Así como está el examen de agosto, está el examen de noviembre, cuya convocatoria deberá salir en el 3 de agosto. El periodo de inscripción para ese examen de noviembre será todo septiembre. Y así sucesivamente. Vamos por sectores. El último sector a certificarse es el de sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, no reguladas. Centros cambiarios y transmisores de dinero. Que ese se va hasta abril, mayo o junio del próximo año, del 2016. Y a partir de ahí la certificación deberá hacerse cada 5 años. Cada 5 años te deberás recertificar, para lo cual la comisión, por lo pronto, en las disposiciones ha establecido que deberás comprobar experiencia en la materia, que has trabajado en la materia y además que has mantenido capacitación de manera constante. Es decir, al menos 50 horas en esos 5 años, que nos parece que son medio de risa, pero bueno, 50 horas en 5 años nos parece que para un inicio está bien. ¿Qué contiene el examen? Esa es, creo, la pregunta más importante. Decía yo que en la página de la comisión se ha publicado ya el calendario, se ha publicado la convocatoria, se ha publicado ya la guía y el temario. La guía y el temario. No sé si de aquí hay alguien que conozca esa guía y ese temario. En general, ¿alguien la conoce? ¿La ha visto? Ah, bueno, usted sí la ha visto. Pues me voy a explayar entonces. Miren, una de las dudas era, ¿qué tanto preguntamos en la certificación? Por ejemplo, un ingrediente que para nosotros nos parecía era fundamental era el tema de la ética. Pero era muy complicado llevar a cabo un examen con contenidos éticos, de probidad. Por supuesto es una estrella polar que guía nuestro andar y queremos pensar que algún día llegaremos a incluir dentro de la certificación conceptos o aspectos de este JAES. Sin embargo, por lo pronto, creímos que había 3 grandes pilares sobre los cuales se tenía que basar la certificación en materia de prevención. 1, marco jurídico internacional. Tratados internacionales, convenciones, foros y organismos internacionales. Esto se dice de manera fácil, pero bueno, esto está desarrollado en la guía y el temario a través de varios capítulos. Les pongo ejemplos. El grupo Egmont, el Comité de Basilea, Gafi, la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida contra la corrupción son, digamos, los andamios que sostienen esta parte internacional. Evidentemente las 40 recomendaciones, evidentemente las recomendaciones del Comité de Basilea para una supervisión basada en riesgos, evidentemente las recomendaciones del Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, también al menos saber qué es el Grupo Egmont, qué hace, a qué se dedica. De las convenciones, ¿hay que leer todas las convenciones? Nos han preguntado mucho. No hay que leer toda la convención. Evidentemente hay que leer el capítulo que refiere al lavado de activos o lavado de dinero, a cooperación internacional, cómo podemos como países cooperar entre países, entre autoridades en específico. El segundo pilar del examen, el marco jurídico nacional. Y esto se refiere a leyes del sistema financiero mexicano, las disposiciones que de estas leyes derivan, prácticamente. También está inmersa la Ley Federal de Prevención e Identificación, la LEFIORPI, o la nueva ley de lavado que contempla actividades vulnerables, también está inmersa. Ahora, ¿qué tanto está inmersa esta ley? Esta ha sido una pregunta que nos hacen mucho, porque esa ley tiene un reglamento y ese reglamento tiene una nota interpretativa, y entiendo yo que las autoridades en ese universo tienen una, digamos, norma profusa, por decirlo de manera elegante, tratando de interpretar lo que se dijo, lo que no se dijo, ¿no? No viene mucho de esta ley, porque no sé si ustedes recuerden en el artículo 14 y 17 de esa ley,
refiere a que las actividades financieras estarán destinadas solamente al sistema financiero y se regirán bajo sus propias normas. Es decir, prácticamente la LEFIORPI, o la nueva ley de lavado, no aplica a las entidades financieras, en términos generales, de acuerdo al 14, y lo que sí le pedimos al sustentante es que sepa qué cosas son las actividades vulnerables y cuáles son las obligaciones generales que tienen estas personas, actividades y profesiones no financieras, ¿no?, de las actividades vulnerables. Tercer pilar, y este creo que es el que más contienda ha generado, es el de auditoría y gestión de riesgos. ¿Qué cosas de auditoría y qué cosas de gestión de riesgos evaluar y enseñar en un examen de este tipo? Fue complicado. Yo les diría en un porcentaje, el primer marco de tema internacional tuvo 40 reactivos, el segundo de temas nacionales 55 reactivos, y el tercero no más de 30. Fue el que menos, digamos, contenido de reactivos tuvo o tiene para el examen, más otras 18 preguntas que se hicieron por parte de Ceneval para poder calibrar la calidad de la prueba y para saber específicamente una serie de estadísticas que realizan ellos al interior del Ceneval. Con esto prácticamente estamos en 150 preguntas el examen. Se calcula que durará 3 horas, el sustentante tiene 4 horas para presentarlo. ¿Cómo se desarrollará el tema de la presentación del examen? Pues está bien interesante, a través de 3 ciudades por lo pronto: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las sedes son del TEC de Monterrey, de la Universidad de Valle de México, del ITAM y de la propia Comisión Nacional Bancaria en el DF, el TEC y VM en Guadalajara y el TEC en Monterrey. Cuando alguien de ustedes ingresa a la página y solicita, digamos, el número de folio, la contraseña para estar registrado e inscrito para el examen, usted elige cuál es el plantel o cuál es la ciudad en la cual presentará el examen, y en exámenes posteriores deben ustedes saber que habrá otras ciudades. Por ejemplo, Sonora viene en el de noviembre también, o sea, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Hermosillo, Sonora. Probablemente en enero incorporemos Mérida y quitemos Sonora. Esto en relación un poco a la demanda que va teniendo de los especialistas o de los profesionistas. ¿Qué otro dato destacar del tema del examen? Pues la verdad es que el punto más importante, si ustedes me lo permiten, me parece que es el tema del reto que representa. El reto que tiene como Comisión Nacional Bancaria, debo decirles, como autoridad, es raro que se pongan estándares de este tipo, porque a veces la autoridad, tenemos la duda, y evidentemente muchísima gente nos lo ha cuestionado: oiga, una persona que está certificada, ¿no sería un gran lavador de dinero? Por supuesto, nadie puede prevenirse de aquello que no conoce. Si usted no conoce cómo se lleva a cabo un acto, cualquiera que sea, de riesgo, piensen en el tema del ébola. Imaginen ustedes que hoy saliera como en aquella época de la influenza: cuidado con el ébola, cuidémonos todos del ébola. ¿Qué hacemos? Salimos corriendo, no saludamos a los otros de cachetito, no le damos la mano. Es una enfermedad que se contagia sexualmente, cutáneamente, aeróbiamente. ¿Qué tipo de enfermedad es? Nos escondemos todos, nos metemos a bañar 3 veces al día, nos untamos con un gel especial. ¿Qué hacemos? Si no conoces cuál es efectivamente el riesgo, no sabrás cómo prevenirlo. El tema del lavado de dinero, quien no conoce cómo se puede lavar dinero no puede prevenirse del lavado de dinero. Nosotros lo hemos platicado muchísimo al interior de las entidades en diferentes foros. Una de las aseveraciones que nos hacen a menudo es: oiga, yo presto microcréditos en la sierra de Chiapas. Tengo una cartera de no mayor a 5,000 pesos por crédito. Tengo muy poquito margen de impago, es decir, no tengo índice de morosidad. En total presto
pues, cerca de 3 millones de pesos a gente que se dedica a vender Tupperware. ¿Cuál es mi riesgo de lavado de dinero? Yo no tengo riesgo de lavado de dinero. Las señoras que depositan lo que les prestamos en el banco, de a 2,000 o de a 1,000 pesos, 500 pesos cada quincena, evidentemente ahí no hay un riesgo de lavado de dinero. Y lo compartimos, pues sí, hay un poco riesgo. Pero no siempre el riesgo está situado en el esquema, por ejemplo, del pago, del retorno del capital. A veces está en el fondeo. Oiga, ¿y cómo le hizo su empresa súbitamente para de 1 millón pasar a 3, y de 3 pasar a 10, y de 10 pasar a 15? Ah, es que uno de nuestros socios, pues le va muy bien, tiene otras empresas, y lo quiso invertir. Está muy bien. Suena sensacional, pero a lo mejor es un esquema fiscal, o a lo mejor es una fórmula para eventualmente evadir al fisco desde otra perspectiva, y lo está haciendo a través de usted. Y esos son los esquemas que eventualmente no se ven. Esos son eventualmente los esquemas que no logramos percibir en la normalidad. Y de ahí justamente, y en eso radica, la importancia de que todos estemos hablando el mismo idioma, de que todos entendamos de qué se trata el tema de la prevención del lavado de dinero. ¿Me explico? Ese quizás es el reto más importante. ¿Qué reacción va a haber en el sistema financiero? A nosotros evidentemente nos conviene que mucha gente pase el examen, que el examen sea muy exitoso, que las diferentes etapas en las que habrá este examen siempre tengan un poder de convocatoria importante. Ahora yo les puedo decir, estamos muy satisfechos con el ejercicio, salud, muy satisfechos, hay muchísima gente, y por lo mismo también, cuidado, que hay muchísimos oferentes del servicio de, venga usted, y en un par de minutos, es más, 2 horas, 2 días, yo lo dejo, pero mire, listo para el examen. Y eso, quiero que ustedes sepan, y lo digo respetuosamente, no creo que haya forma, por muy capacitados que estén, quien se sienta, esta fue una reflexión que yo hice al interior del equipo de la dirección de la Comisión Nacional Bancaria. Primero, bueno, pues si vamos a ser farol de la calle, tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Entonces, pues no quiero a nadie de mis equipos que no esté certificado. Evidentemente las secretarias y los auxiliares empezaron a preguntar, ¿yo también, Lic? No, usted no. Pero los que tienen, digamos, la facultad de ir, tocar la puerta y entrar en una entidad financiera a decir, a ver, présteme su informe de auditoría o déjeme ver su proceso tal, o a ver, enséñeme sus estados financieros para saber cómo está usted haciendo tal o cual cosa, tienen que estar certificados. No puede ser que no estén certificados. Y lo que hicimos en cuanto conocieron el temario, que fue exactamente a la misma fecha que la conocieron ustedes, digamos, público en general, dijeron, oiga, es que esto nos va a llevar muchísimas horas de estudio. Pues no se supone que ya nos lo sabemos, no se supone que ya somos puro cinta negra tercer dan aquí adentro, pues oh sorpresa, no. Y el que se dice experto, ultra, mega, super experto, pues a veces no lo es tanto. Esto ha servido también para sacudir un poco las conciencias al interior de los equipos, al interior de diferentes entidades, para, primer decisión, el que está debe seguir siendo quien esté. Gran decisión de una empresa. Le voy a invertir, la certificación cuesta 10,800 pesos. Le voy a invertir a esta persona en el curso. Hoy ofrecen cursos el ITAM, la UP, la NAHUAC, el TEC, el INACIPE, y de ahí yo les diría, se están tardando. Me parece que la NADE podría, hay un altísimo contenido que desarrollar. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Para quiénes? ¿Con qué enfoque? He ahí quizás una de las preguntas más importantes. La persona que está en la oficina de cumplimiento de mi empresa, ¿debe seguir siendo esta quien la ocupe? ¿Es la adecuada? ¿Es quien tiene que estar? ¿Trae el bagaje cultural de conocimientos jurídico-técnicos? Y 3, que también es una pregunta bien importante y que nos hacen muy a menudo, oiga, es que me lo van a piratear. En cuanto esté certificado, se lo van a querer llevar a la empresa de ahí enfrente.
pues efectivamente esto va a elevar el nivel de profesionalización de los oficiales de cumplimiento y la importancia que debe tener el oficial de cumplimiento al interior de la entidad, que es un punto absolutamente relevante. En una entidad donde el oficial de cumplimiento no tiene un poder de convocatoria o de voz importante, generalmente esa entidad tiene a su oficial de cumplimiento y es como de chocolate, ¿no? Como las monedas aquellas de chocolate, ¿no? Te sientes rico porque parecen doradas, pero la verdad es que son de chocolate. Y así vemos algunos oficiales de cumplimiento, lo digo respetuosamente, en el sector financiero, donde, oye, ¿no te pareció relevante esto? Sí. ¿No te pareció que debías escalarlo? Sí. ¿No te pareció que esto ponía en riesgo a tu entidad? Sí, pero ¿qué quiere que haga si todo esto, pues me lo piden y allá arriba me dicen que mejor no? Entonces, es un muy buen momento para sacudir a las entidades y para saber si lo que estamos logrando va en un buen camino y tiene una buena perspectiva. Retos muchísimos, muchísimos en adelante. Concluir con el tema de la certificación, que mucha gente pase. Y hay un tercer punto que no quiero ceder el micrófono sin antes comentarlo. La certificación, para efectos, digamos, de las disposiciones, prevén que se certifiquen personas físicas, cualquiera de nosotros, y personas morales. La verdad es que la certificación de personas morales, más que ser una certificación, es un registro de esas personas morales para llevar a cabo auditorías en la materia. ¿Qué se pide a estas personas morales? 3 puntos fundamentales. Uno, que en el estatuto traigan, evidentemente en su objeto, en el estatuto, traigan la posibilidad de llevar a cabo este tipo de tareas. 2, que tengan a una unidad administrativa, un área del despacho, un área de la consultoría dedicada al tema PLD. 3, importantísimo, que tenga al menos una persona de los que elaboran esos informes de auditoría o esas auditorías que esté certificado. Si no está certificado en lo individual, el despacho no podrá estarlo. Y 4 y última, que cumpla con los estándares mínimos de auditoría que dará a conocer la Comisión Nacional Bancaria. ¿Cuáles son estos estándares mínimos? Son una serie de parámetros de mejores prácticas que hemos desarrollado y que publicaremos seguramente esta semana, donde se contienen prácticamente 12 pilares, les diría yo, sobre los cuales tiene que versar cualquier tipo de auditoría. Lo que estamos buscando es que el auditor, cualquiera que sea su técnica, tenga al menos 12 diferentes sitios donde ir y hacer un checklist y una ponderación, una valoración basada en riesgo, evidentemente, y que nos reporte esa ponderación de esos 12 pilares. Les pongo un ejemplo. Uno de los pilares, si tiene o no tiene licencia o registro. Nos ha pasado que nos mandan informes de auditoría de entidades que no están registradas en el registro, por ejemplo, de entidades financieras. Es decir, están operando de manera ilegal, están cometiendo un ilícito financiero, incluso delito financiero. Y hay auditores que les hacen una auditoría y que nos mandan su informe. Lo que es increíble es que haya una entidad pirata que pague un informe de auditoría y que además el auditor muy cumplido nos lo mande. No es tan increíble, ¿saben por qué? Porque esas entidades tienen cuentas bancarias. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Bueno, que haya un banco que no haya revisado que esa entidad efectivamente exista, esté registrada o licenciada para operar, y que la tengamos en el sistema financiero echada a andar sin tener las autorizaciones. Bueno, pues ese primer pilar de registro de autorización, para algunos resulta absolutamente obvio, evidente, fácil. A ver, banco, dame tu autorización, pues ya está. Cumple mayoritariamente, cumple parcialmente o no cumple. Son los 4 sabores que estamos poniéndole a estas mejores prácticas. Con esto pretendemos que haya despachos, insisto, más que certificados registrados, que sabemos van a cumplir con estos estándares mínimos, de ahí para arriba lo que quieran, que tienen certificados dentro del despacho y que finalmente van a al menos hablar del mismo idioma como lo hemos concebido hasta aquí. No me gustaría seguir hablando, sino más bien cederles la palabra. No sé si ustedes tengan
dudas, a lo mejor he generado más dudas que certezas. Estoy a sus órdenes, por favor. Muchas gracias, Sandro. Y como les comenta Sandro, por favor, adelante con cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Hay un chiste que he contado alguna vez en alguna charla, que es muy gráfico, que les ruego me disculpen si alguien de ustedes ya lo había oído. Imaginen ustedes un barco a la deriva en alta mar, donde el capitán grita: marineros, abatid el palo de mesana. Y el segundo de a bordo grita: abatid el palo de mesana, marineros. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, grita el segundo de a bordo. Arread el foque, grita el capitán. Arread el foque, grita el segundo de a bordo. Mientras tanto, la tripulación corremos desesperados en la cubierta de un lado al otro. Mientras la tormenta además arrecia. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique. Así estaba un poco, y así vemos a veces ciertos temas, por ejemplo, el tema del lavado de dinero. Cuando hablamos de, tenga usted cuidado con el bauprés, lo que usted necesita es arrear el foque, y el oficial de cumplimiento se nos queda viendo con cara de, no le entiendo, no sé de qué me está usted hablando. La gestión del riesgo, por ejemplo. Ese es un tema que a menudo nos pasa. Cuando hablamos de gestión de riesgo, la gente no sabe de qué riesgo le estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de la importancia de los reportes, de los flujos, por ejemplo, un tema que tiene un estigma terrible, el dólar. Dígame usted, ¿cuál le parece más vulnerable? ¿Una una unión de crédito o un centro cambiario? De estos que están aquí en la colonia, la zona rosa, cambiando dólares y yenes. El centro cambiario, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que el centro cambiario no tiene cuenta. El centro cambiario vende, como si yo les vendiera aquí, pan dulce y melón. Usted llega con pan dulce y yo le doy melón. Usted llega con melón y yo le doy pan dulce. Papas, acelgas, fresas, chocolates, euros, dólares. Como bienes. Lo que propician es el efectivo. Pero no hay inmersión del capital, no hay colocación del capital en el sistema financiero. No, bueno, pero propician el efectivo. Pero lo único que hicieron fue cambiar un efectivo verde por un efectivo peso. Pero técnicamente hablando, no hay un riesgo de lavado. El transmisor de dinero, Electra, Western Union, MoneyGram, ¿qué hace un transmisor de dinero? Dispersar el capital. 1, 2, 3 por mí, ahí te va una lana a Mazatlán. Lo meto en una cuenta de Western Union, ahí mismo se los doy, y alguien lo retira en Mazatlán, o en Los Mochis, o en Mérida, en cuestión de minutos. Sí hay inmersión, pero más que haber inmersión del capital, lo que haces es dispersarlo, porque todo está guardado en una sola cuenta concentradora de la entidad del transmisor. ¿Qué propicia? Ese es otro tema. Oye, necesito ahorita que me mandes una lana porque necesito comprar las medicinas de una criatura. Pues eso puede pasar en un banco, pero en el banco, ¿qué creen? Que tiene costos. En el banco no todo mundo tiene banco. Y lo peor del escenario es que en este país hay muchísimas poblaciones que no tienen bancos. Que el acceso al sistema financiero está remotísimo. Pero sí tienen un Electra o un Oxxo, y estos se han convertido en agentes relacionados o en transmisores de dinero. Hace unos días tuvimos la visita del Comisionado Nacional Antisecuestros, que nos decía, oiga, es que ustedes nos tienen que ayudar, porque los transmisores de dinero están prácticamente propiciando los secuestros. Le dije, a ver, vamos a matizar el tema del discurso. No es un tema de propiciar el secuestro a través de los Oxxos y de los Western Unions, o de Electra. Que sean un instrumento o un vehículo que se está utilizando más para este tipo de acciones, cierto, efectivamente. ¿Qué cuidados hay que tener? Vamos a desarrollarlos.
Hace poco me decía un transmisor de dinero relativamente nuevo, oiga, hemos visto algo muy raro. Tenemos 2 sucursales de los cuales salen depósitos a Colombia y a países del este de Europa. Ah, caray. ¿Importantes sumas? Pues no necesariamente, pero de manera constante. Tienen ciertos corredores abiertos. ¿Y dónde están sus sucursales? Pues en tal y en tal lugar. No es que sea yo un ávido conocedor de la ciudad, pero notoriamente estaban cerca de table dances, ¿no? De estos lugares, donde las chicas lo que hacen es ganar dinero y depositarlo a sus familias. Esto no lo descubre sino estando dentro del medio y sabiendo si efectivamente una remesa es riesgosa o no lo es. ¿Sí? ¿Me explico? Todo esto, el conocimiento de ese riesgo dentro de las empresas, y déjenme traspolarlo a empresas que no se dedican al sistema financiero, pero que sí tienen el tema de los avisos al SAT. ¿Alguien de aquí conoce el tema de los avisos al SAT? ¿De manera habitual los reportan? Esas empresas que eventualmente tienen que reportar, alguien nos preguntaba hace poco del SAT, oiga, ¿y no valdría la pena hacer una certificación exprofesa para este sector no financiero? Pues yo creo que sí. Y el área de seguros y de la CONSAR nos ha dicho, oye, ¿no podríamos incorporarle también seguros y retiro? Pues también podríamos. Es decir, reto me parece que hay mucho, posibilidades de expandir la certificación me parece que son espléndidas. Yo les invito a que quien quiera sumarse al tema lo haga, lo vea con detenimiento, lo estudie con paciencia, con metodología. Ese es uno de los consejos que hemos dado en los diferentes foros a donde nos hacen la gentileza de invitarnos. Que no se vea como una cosa que en un par de semanas estoy listo, lo estudio, presento el examen. Créanme, no está a nivel como para que alguien lo pase de manera muy automática. Necesita metodología, necesita estudio, necesita dedicación. Tenemos que regresar a esquemas de estudio que a lo mejor hace tiempo dejamos y creo que esta es una muy buena oportunidad. Les agradezco muchísimo su atención y estoy por supuesto a sus órdenes. Gracias. Adelante. ¿Habría algún conflicto si en una empresa que tiene que certificarse su oficial de cumplimiento también tenga que cumplir con estos avisos? ¿Hay algún tipo de conflicto de interés que estés viendo como oficial de cumplimiento de estas dos áreas? A lo mejor no me quedó clara la pregunta. Una empresa que tiene que cumplir con Sí, avisos. es un grupo empresarial en el que hay por una parte una inmobiliaria y por otra parte una SUFOM no regulada. No, de hecho, estamos trabajando actualmente en una interpretación con la unidad de Banca Valores de Ahorro, la UVA, para que pudiera eventualmente haber un oficial de cumplimiento en un mismo sector, mejor dicho, en un mismo grupo empresarial o corporativo, donde los intereses son similares, son los mismos, que no sean antagónicos, que no sean competencia. Si yo tuviera 2 transmisores de dinero y entre ellos están ganando mercado, a lo mejor sí habría un conflicto de interés. Pero si no lo hubiere, una inmobiliaria que manda avisos, con una SOFOM que manda reportes, me parece que un oficial de cumplimiento de ambas, hoy por lo pronto no está prohibido, al contrario. Yo creería que es deseable. Y otra pregunta, ¿cómo podríamos comprobar la experiencia de un auxiliar de cumplimiento? Porque el oficial de cumplimiento está registrado en la CNB y por lo menos ahí podrás probar un año en el que lleva ejerciendo sus funciones como oficial. Pero un auxiliar, yo no he podido cargarlo en la página de la CNB. ¿Cómo podríamos comprobar esta...? Con el currículum. Okay. Hoy el criterio es, acredítame curricularmente que has trabajado en esas áreas. Estamos haciendo una revisión aleatoria, por ejemplo, de si la información que nos has dado en el currículum es real. Hemos hecho algunas llamadas, hemos verificado información. Ya salió por ahí alguien que metió un título falso. Ya salió por ahí alguien que metió una cédula que en el Registro Nacional de Profesiones aparece como diseñador gráfico y él se acredita como abogado. Es decir, vivimos en México y sabemos cuál es el escenario. La gente está necesitada de acreditar este tipo de cosas. Estamos haciendo un trabajo, de alguna manera, de verificación, pero el tema de la experiencia es muy complicado. Entonces,
nuestra gran prueba es el examen mismo, ¿no? Si se acredita, digamos, la experiencia, porque se dice, los requisitos son estar titulado y tener 1 año de experiencia en la materia, o, si no se tiene título, 4 años de experiencia. Eso es lo que ha pasado. En el caso de la... Buenos días. En el caso de del registro de las personas morales para el tema de esta certificación, comentó usted que esa persona moral debería de contar por lo menos con una persona física certificada y que iba a ser solamente un registro. La pregunta es, esto me da a entender a mí que esa persona física que está certificada sería la responsable de todas las actividades violatorias de la ley que incurrieran los demás miembros de esa sociedad anónima. Prácticamente esa sociedad, digamos una SC, un despacho de contadores, estaría prestando sus servicios para efectos de consultoría o auditoría. De lo que sería responsable esa persona sería de la firma del informe de auditoría que se envía una vez al año. De las consultorías, se pretendió en algún momento poner estándares mínimos en la consultoría, pero la verdad es que las consultorías son muy variopintas. Entonces, poner estándares en las consultorías íbamos a burocratizar la relación entre el auditado y el auditor, o el consultor y el consultado, de tal forma que lo dejamos solamente hasta informes de auditoría. El envío de reportes no depende del despacho, depende del oficial de cumplimiento. La elaboración del manual, técnicamente, aunque el despacho pueda apoyar, quien tiene la obligación es el oficial de cumplimiento del Comité de Comunicación y Control, la entidad per se. Es decir, no lo vería yo con una repercusión muy masiva, sino solamente con el tema del informe de auditoría. Y la segunda pregunta, yo no soy experto en el tema, pero pregunto, ¿esas guías que están en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores contienen alguna bibliografía para poderse preparar uno, el que esté interesado en ello? Sí, viene una bibliografía que es una referencia nada más. Por ejemplo, vienen 5 o 6 libros que le sugerimos eventualmente consultar. Eso no significa lea los 5 libros. Si usted se fija en la bibliografía incluso, viene un objetivo específico de cada uno de los temas para que podamos centrar la atención, digamos, de quien lo estudie y que no se aviente, por ejemplo, toda la historia del Comité de Basilea, los diferentes pilares del Comité de Basilea, que son 3, que son complicadísimos, que son para actuarios. Es decir, solamente referimos del Comité de Basilea, lea estructura, principios fundamentales, recomendación en materia de prevención de lavado de dinero y documento de mejores prácticas para tal tema. Entonces, eso viene apuntado en la bibliografía, de manera muy específica. Otra que eventualmente se ha hecho es, la comisión preparó un disco, un CD con bibliografía para las asociaciones de las entidades que presentan el examen. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Bancos toma el disco para que no haya de que, oye, es que no he encontrado el libro de no sé quién, solamente está en las bibliotecas en España. Aquí está. Todo está en un disco. O sea, hemos tratado de facilitar incluso hasta ese grado. A la Asociación de Casas de Bolsa, ahí está su CD. A la de centros cambiarios, transmisores de dinero. Entonces, no me extrañaría que mañana afuera de Valderas lo vendan, vara, la versión oficial de la bibliografía. Gracias. De nada. Bueno, una última pregunta, no quiero monopolizar. El tema de riesgos, creo que la mayoría de aquí somos abogados y no sé, por lo menos cuando yo estudié en la UNAM, no veíamos temas de riesgos ni mucho menos. ¿Qué tan complejo es este tema para los abogados? Yo en lo personal estoy estudiando una maestría en finanzas, ya soy jubilado, soy abogado, pero y estoy viendo el tema de administración de riesgos. Pero qué tan complejo, qué tanta preparación se requiere para realmente hacer una chamba eficiente. Esa es una pregunta que debí haber hecho al inicio, creo.
tiene usted razón. ¿Alguien de aquí no es abogado? ¿Alguien de aquí no es abogado? No. ¿Todos somos abogados? ¿Sí? Porque de vez en cuando encuentra uno imperfectos en la vida, que han estudiado otras cosas, pero bueno, me alegra saber que estoy en el salón adecuado. Es un tema que yo le diría, ¿su nombre cuál es? Francisco Velázquez. Gracias, don Francisco. Yo le diría a don Francisco, el tema es apasionante, el tema de riesgos, gestión de riesgos. Porque es aplicable, yo le diría, a las actividades diarias, cotidianas de casa, a las actividades de la escuela, si está usted dando clases, a las actividades de la oficina. Es decir, el tema de gestión de riesgos puede ser tan amplio, tan universal, tan específico como se vaya queriendo. Hay diferentes metodologías, hay diferentes, digamos, corrientes. Hay un modelo australiano, hay un modelo colombiano, que ya aplica un tema de sistema, ya no es nada más una prevención general, sino hay todo un sistema, una fórmula de evaluación. Pero yo le diría, la gran premisa del tema de gestión de riesgos es, cuando uno cree que ya no hay nada por inventar, o nada por innovar, o nada por mejorar en el quehacer del día a día, está usted encontrándose el primer gran riesgo, ¿no? Y sobre esa premisa construir cuáles son las acciones, cuáles son los procesos dentro de una empresa para poder gestionar los riesgos. ¿Cuáles van a ser las... hay toda una estructura, digamos, académica, ¿no? Las teorías del cubo Coso, no sé si alguien sepa de lo que le estoy hablando. Es decir, es particularmente interesante, complejo, y puede uno, bueno, pues ser postdoctorado en estas materias, ¿no? Yo le diría, el examen concretamente trae una embarrada general de la gestión de riesgos, cómo detectar riesgos, de qué manera administrar los riesgos. Nadie puede estar exento de los riesgos. Las entidades que dicen es que, a ver, usted déjeme una empresa que no opere con riesgos, pues ciérrela. Para que no opere con riesgos, ciérrela, liquídela, póngala en liquidación y entonces sí, operará sin riesgos. Hay que aprender a vivir, ¿no? Un maestro mío nos decía que nosotros tenemos que acostumbrarnos a dormir con dos mujeres. Una que era la propia, nuestra esposa, y la otra iba a ser la incertidumbre, a la que todas las noches le íbamos a dar las buenas noches, ¿no? Todos los días le íbamos a decir que descanses. Hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Así hay que aprender a vivir con los riesgos. Y ese aprendizaje nos lleva a tener mejores tácticas para detectarlos, mejores elementos para gestionarlos, eventualmente para disminuirlos, para mitigarlos. Entonces, todo un universo, pero ya le digo, no es necesariamente el fuerte de la prueba, es una tercera columna que trae, pues, ni siquiera una tercera parte de las preguntas, poquito menos de 3 de 10. Creo que vale la pena comentar que el abogado normalmente, y más el abogado de empresa, gestiona riesgos diariamente, ¿no? Es decir, administra riesgos legales. El revisar un contrato y aceptar una cláusula, bueno, uno está midiendo y balanceando riesgos, ¿no? Sin darnos cuenta todos los días. No sé si hay alguna pregunta adicional, pero si no nos permitimos dar por cerrado, Sandro, muchísimas gracias, ¿no? Excelente plática y creo que nos queda mucho más claro a todos en qué consiste el proceso de certificación y ojalá, ¿no? Que haya varios analistas que vayan, ¿no? Por este proceso. Definitivamente es un paso más, es una especialidad más, ¿no? Por decirlo de esa manera y que como abogado debemos de llevarlo, ¿no? Así es. Y Clau, te paso el micrófono. Me sumo al agradecimiento para Sandro, muy elocuentes los comentarios, los ejemplos sobre todo, y creo que al menos en lo personal me llevo como ese gusanito de aprender más. Coincido con Marcos en relación a que los abogados somos gestores realmente de riesgos, ¿no? Nos levantamos con el riesgo y estamos en la empresa o en el despacho y demás siempre gestionando esos riesgos. El riesgo se convierte en parte de la vida del abogado y bueno, Sandro, te queremos dar las gracias en nombre de la NADE y de PRODED por tu participación en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cerramos? Pues a todos muchas gracias y buenos días. Gracias.